Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre las funciones, cómo definir funciones y cómo llamar las funciones desde el programa principal. Entonces, como hablamos en clase, las funciones o las definiciones de funciones son como mundos externos. Estos son mundos externos muy independientes del programa principal. Entonces, en este ejemplo, lo que he escrito aquí es definir una función que lo que hace es verificar si la palabra que recibe la función es verbo. Entonces, si la función es verbo, que diga, si la palabra es verbo, entonces retorna true, lo contrario retorna false. Entonces, una forma para verificar si una palabra es verbo es cogiendo los últimos dos caracteres de la palabra y verificar si termina en AR, en ER o en DIV. Entonces yo he usado aquí el operador IN para verificar si este string está en esta tupla, ¿verdad? Podríamos también cambiarlo por una lista de palabras. Si esta terminación está en esta lista, devuelve true, ¿verdad? Y entra aquí, luego retornará true. O sea, si esto es verdadero, ingresa al if y en el if retornamos true. Recuerden que cada vez que llega true, ya lo demás, si aquí hubiese escrito print hola, esto de aquí nunca hubiese llegado. Esto aquí no se hubiera ejecutado. Nunca, nunca, nunca. Todo, o sea, todo código que esté después de return nunca se va a ejecutar. ¿Y qué tenemos en el programa principal? En el programa principal, recordemos, es todo lo pegado al margen. Y lo que vamos a hacer es pedir el usuario a que ingrese la palabra. Nuevamente usamos strip para eliminar los espacios y usamos la función que hemos definido arriba. Entonces, para llamar la función, simplemente es el nombre de la función con los argumentos. Y en este caso es palabra, ¿verdad? Palabra que ingresa el usuario. Y si esta función retorna true, devolverá, se imprimirá si es verbo. De lo contrario, imprimirá no es verbo. Entonces, esta función devuelve un true y un false. Por esa razón, no es necesario hacer esto. Esto está de más. Porque la función es verbo, devuelve true y false. No es necesario igualarlo a true. Ahora, es mucho mejor, como les decía en clase, usar variables diferentes a los del programa principal. Entonces yo voy a cambiar voy a poner pal y aquí voy a usar la variable pal. Entonces de esta manera nos aseguramos que el programa principal esté independiente, que la función sea independiente al programa principal. No queremos que haya ningún enlace entre estos dos. Y eso, entonces esto aquí lo vamos a comentar solo para opciones de mostrar. Y vamos a correr mi programa paso a paso. Entonces cogemos la función y comenzamos a correrlo paso a paso con el bichito. Creo que no estoy corriendo el adecuado. Vamos a ver qué pasa. Ingrese la palabra. Parece que ya comenzó desde aquí. Entonces pongo la palabra casa. ¿Verdad? Cuando pongo la palabra casa, viene aquí a la función y aquí estamos en la función. ¿Verdad? Entonces pregunta si la palabra casa, ¿verdad? Los últimos dos caracteres están en esta lista. Entonces se supone que no. Como no entra el if, va al else y retorna false. Entonces vamos a retornar false. Imprimimos. No es verbo.
parece que algo, lo que pasa es que puse el breakpoint acá. Y el simulador, bueno, el debugger no puede regresar al programa principal. Entonces vamos a ponerlo desde aquí abajo, ¿ya? Entonces, vamos a volverlo a correr. Entonces ingreso la palabra, pasa. Luego pregunto si es verbo, no es verbo, ¿verdad? Entonces vamos a poner otra bolita aquí para que salga acá a continuación. Corremos, pide la palabra, pongo casa, va al if. El if entra la función, porque aquí llamamos la función. Entonces, if, palabra, las dos últimas palabras terminan en el if. Entonces, como casa no termina en el if, retorna falso, y ese falso regresa acá e imprime no es verbo. Esto de aquí no le presté mucha atención, parece que me falta una librería por la versión, pero eso es aparte, eso no es problema de mi código. Bueno, ingresemos ahora una función una palabra, perdón, que sea un verbo. Bueno, entonces vamos a poner caminar, ¿verdad? Bien. Entonces es verbo, al if, llama la función, ¿verdad? Y en la función hay otro if, pregunta si termina el if. Si eso sucede, retorna true, entonces en el if va a tener un true, y si es verbo, mostrará si es verbo y terminará el programa. Vamos a hacer unas pequeñas validaciones. ¿Qué pasa si el usuario me pone una palabra de una sola letra? O sea, si fueran dos letras no pasa nada, ¿no? Pero si, digamos, quiere hacer el programa y hacer caer este slicing, ¿verdad? Porque este slicing indica que mi palabra por lo menos debe tener dos letras. Entonces voy a agregar otra condición. Len de palabra sea mayor a 2, mayor o igual a 2. ¿Ya? De manera que si la palabra es menor a 2, va al false, porque retorna false y imprimirá no es verbo. Vamos a correrlo nuevamente para verificar si realmente puede validar eso. Entonces si yo pongo una i, entonces va a la función, ¿verdad? Al if, el if llama la función, entonces como es i, de palabras mayor o igual a 2, falso, retorna falso y dirá no es verbo. Y eso, ¿no? Entonces de esta manera, si pone palabras de un solo carácter, aquí lo va a filtrar. También podemos seguir manejando esto, digamos, si yo quiero que maneja, porque hasta ahora lo único que hace es recibe la palabra, elimina los espacios y utiliza la palabra tal como va. Si queremos que nuestra función sirva para mayúsculas y minúsculas, entonces a la palabra hay que transformarla en minúscula. Entonces podemos cambiar palabra minúsculas usando lower. Entonces, si la palabra viene en mayúsculas o minúsculas, no va a pasar nada porque esta función transforma, se preocupa de transformar esa palabra en minúscula y cuando hace las comparaciones, la hará en minúscula. Esta línea de nunca más se va a ejecutar, entonces la borramos. Y así mi función trabaja tanto para mayúsculas y minúsculas. Entonces lo voy a correr de manera normal. Voy a poner en mayúsculas caminar y me dirá si es verbo. A pesar que yo puse mayúsculas, pero
ingresa la función, la hará minúscula, guarda el resultado en minúscula, porque recordemos que un string no es modificable, es inmutable, entonces no puedo simplemente llamar a la función, sino que el resultado de esta función es la palabra en minúscula. Y eso es todo para esta parte. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear una librería, ¿verdad? Que tenga esta función? Entonces una librería simplemente es, vamos a crear un archivo, ¿verdad? Que se llame mi librería. Ya al decir Python file se preocupa por la extensión, entonces no tengo que poner .py. Y aquí está mi librería. Entonces lo que yo voy a hacer es mover esta función con todo y comentarios a la librería. Y eso es todo. Ya tengo mi librería. Entonces, para poder llamar esta función, miren, ahora está en rojo. Entonces, yo debo importar la librería. Y siempre debemos verificar que cuando llamemos a nuestras librerías propias, la librería esté en el mismo directorio, aquí está la librería, que donde yo lo voy a utilizar. Entonces, el script donde yo lo estoy utilizando es en función. Y mi librería está aquí, al mismo nivel, o sea, en la misma carpeta. Entonces, eso deben asegurarse para poder llamar a la función. Entonces, importo mi librería, import mi librería. Y en clase vimos 3 formas de importar una librería. Vamos a usar una de ellas con función lib, ¿verdad? Aquí está un sinónimo a esta librería. Y cuando vayamos a utilizar la función, hay que ponerle el prefijo lib.sbr. Inclusive cuando ustedes le ponen puntos, si ven, sale en el PyCharm las funciones de esta librería, lo cual es de mucha ayuda. Y cuando lo mandamos a correr, vamos a verificar que esto funcione. Comenzamos pelear. Entonces dice sí es verdad. Entonces no ha pasado nada. Lo único que hemos hecho es cambiar la función, ponerlo en la librería. Y para poder importar la librería, la llamamos de esta manera. También vimos otra forma, digamos, si no quiero ser sinónimo y solo pongo import mi librería, eso significa que aquí debo poner mi librería. ¿No? Entonces, si lo corro, le pongo a la palabra jugar, si es verdad, y funciona. Esta es la segunda forma de importar la librería. También podemos usarlo from asterisk, from mi librería import. Vamos a importar es verbo. Entonces cuando usamos de esa manera, simplemente vamos a la función y no necesita prefijo. ¿Sí? No necesita prefijo. Lo probamos y ponemos terminar. Sí, es verbo, ¿verdad? Todo bien. También es posible importar todas las funciones de una librería sin necesidad de hacer import por cada función, y eso es ponerle asterisco. Y eso es lo mismo que hemos hecho, ¿no? Sin prefijo. Y esa es la otra manera de importar una librería. ¿Ya? Y bueno, eso es todo con respecto a las funciones. Nunca se olviden de que para llamar una función debe estar definida antes, a través de una librería o a través de, como lo hicimos anteriormente, con la palabra def, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, no se olviden que para usar una función debe estar definida antes de llamar. ¿Ya? Y eso es todo. Preguntas, pueden enviarme un correo. Gracias.